Buenas noches, estamos otra vez aquí con ustedes, estamos otra vez trayéndoles un mensaje de la palabra de Dios. En estos tiempos que nos ha tocado vivir, tiempos en los cuales estamos entre casa, estamos confinados, muchos de nosotros a nuestros hogares, pero nuestro espíritu no está preso, está libre. Por eso en esta tarde queremos compartir con ustedes este mensaje de la palabra del Señor, un mensaje de libertad en Cristo. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 23. Allí se nos narra una historia acerca de dos personas que estaban presas en la cárcel. Y dice la Biblia en Hechos, capítulo 16, versículo 23. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándonos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Estar preso no es una experiencia muy agradable, es una experiencia bastante dura, aunque sea estar preso en casa. Sí, quizás tenemos un tiempo libre o quizás un día lo podemos dedicar totalmente cuando estamos libres y podemos quedarnos en casa todo un día quizás, mirando televisión o jugando o charlando, no nos molesta para nada. Pero cuando sabemos que no podemos salir, es ahí cuando quizás empezamos a desanimarnos, a sentirnos mal o a estar, digamos, allí, ¿verdad?, con esa sensación de estar encarcelado, de estar preso, de estar quizás, y peor aún todavía, si la causa por la cual estamos es una causa de enfermedad o estamos heridos. Yo creo que Pablo y Silas sabían bastante de todo esto. Ellos fueron apresados injustamente y fueron encarcelados. Y dice que los azotaron mucho. Quiere decir que fueron duramente golpeados y echados en la cárcel. El mandato del carcelero era que fueran guardados con mucha seguridad. Por lo tanto, el carcelero los metió en el calabozo, dice, de más adentro, y les puso los pies en un cepo, que era un instrumento de madera que, digamos, apresaba las extremidades de aquellos con los cuales se sujetaba y que seguramente sería un instrumento duro y un instrumento bastante doloroso. Dice que los azotaron mucho. Las cárceles en aquel momento, si hoy podemos pensar que las cárceles son lugares duros, son lugares difíciles, en aquel momento era mucho peor. Por lo general, la cárcel estaba en la parte subterránea de las fortalezas y, digamos, allí había mucha humedad,
muchos animales y había seguramente también, era un lugar bastante detestable, bastante duro. A medianoche, sin embargo, en todo ese entorno de dificultad, en todo ese entorno, digamos, de tristeza, ¿verdad? Porque todos los que estaban allí en la cárcel no deberían estar muy alegres, que digamos. Sin embargo, en esta cárcel se va a destacar como que hay algo diferente. Los presos, quizás muchos de ellos también heridos, muchos de ellos también golpeados, tristes por estar en esa situación. Sin embargo, van a encontrar que de repente se oye una voz. De repente se oye una voz de gente que estaba alabando a Dios, de gente que estaba orando y adorando al Señor en medio de esa prisión, en medio de esa oscuridad, en medio de esa situación terrible. Pero Pablo y Silas dice, cantaban, oraban y cantaban himnos al Señor. ¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo podía ser que sucedieran estas cosas? Porque ciertamente el común de los presos no tenían ganas de cantar y quizás mucho menos ganas de orar. Sin embargo, esas personas, Pablo y Silas, tenían algo diferente al resto de los presos. Ellos tenían la fe. Ellos tenían su fe puesta en Jesucristo. Y cuando alguien tiene su fe puesta en Jesucristo, hay algo diferente en su vida. La manera como puede pasar por una prisión es diferente. Yo conozco el caso de un hermano que estuvo en prisión y dando testimonio y hablando, él me decía que su estadía en la prisión había sido totalmente diferente. Cuando él entró en prisión y él no conocía a Jesucristo, y después cuando conoció a Cristo dentro de la prisión y tuvo que seguir su condena algún tiempo, pero ya la estadía era otra cosa. Él me decía, Julio, yo estaba preso, pero sin embargo tenía la sensación de estar libre. Tenía en mi corazón la sensación de libertad. Y eso es lo que nos da Jesucristo. Jesucristo hace que aquellas personas que están con su fe puesta en Él, aunque estén presas, tengan paz. Aunque estén presas, tengan gozo, tengan alegría, tengan ganas de cantar, tengan ganas de orar. ¿Por qué? Porque tienen esperanza. Aunque tú estés preso allí quizás en tu casa con motivo de la cuarentena, con motivo de, esto que estamos cuidando, la familia para evitar el contagio, quizás estás allí con ganas de ir a un parque, de salir, de participar de un espectáculo público, quizás tenías programado estar en algún espectáculo, estar en algo allí, ¿verdad? Hoy no puedes hacerlo es que es una situación difícil. Pero quiero decirte algo, si Jesucristo está en tu corazón, tú tienes algo diferente, tienes una manera diferente de poder enfrentar esta situación. Porque Jesucristo puede darte la paz, puede darte el gozo y la esperanza que otras personas no pueden darte. Si tú estás en Jesucristo, tú puedes orar al Señor y como Pablo y Silas podrás cantarle a Dios. Y entonces algo va a pasar. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Bueno, dice el versículo 26 que de repente vino un gran terremoto y los cimientos de la cárcel se sacudieron. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fíjese qué maravilloso. Un terremoto que causa que cadenas y grilletes se abran. ¡Wow! Es un terremoto muy especial. Yo he sabido que los terremotos por lo general ellos no liberan a las personas, sino que más bien atrapan a la gente. Dejan a la gente atrapada dentro de sus casas, dentro de donde sea que hay un derrumbe. Un terremoto por lo general produce que se derrumben las cosas y entonces quedan atrapadas. Pero un terremoto que no derrumba la cárcel,
Un terremoto que abre todas las puertas de la cárcel, que hace que los grilletes se abran, que el cepo se abra. Todo eso puede ser calificado como un hecho natural, pero yo creo que la descripción que hace la Biblia al decir un terremoto y después especificar estas características, está tratando de darnos a entender que hubo un movimiento, que hubo un ruido, que hubo algo espectacular, que se asemeja a un terremoto, pero que fue algo más. Fue que Dios intervino. Ese terremoto fue algo que Dios hizo por estos hombres que estaban presos, que estaban encarcelados. Ahora la situación de Pablo y de Silas era una situación de alegría. Era una situación de estar allí, ¿verdad?, orando y regocijándose al Señor a pesar de sus heridas, a pesar de lo que estaban pasando. Pero no todo el mundo estaba allí de la misma manera. Quizás los presos que estaban con él se alegraron porque quizás, digamos, la cárcel se abrió. Pero había alguien que no estaba muy contento. Y ese alguien era el carcelero. Porque el carcelero era la persona que tenía la responsabilidad de cuidar de todos esos presos. Y si alguno de esos presos se evadía, si alguno de esos presos se escapaba, entonces él respondía con su vida. O sea que sus superiores, las autoridades que estaban sobre él, le iban a pedir cuenta de los presos. Y si alguno se le escapaba, bueno, el carcelero iba a pagar con su vida, porque así era el trabajo del carcelero en aquel momento. Entonces, dice que el carcelero va a sacar su espada y va a intentar o va a hacer amague de matarse, de suicidarse, de clavarse la espada antes que lo mataran, digamos, quizás lo azotaran o lo lastimaran aquellos que eran sus superiores. Él decidió suicidarse. Como tanta gente que está dolorida, que está presa, que está mal y decide quitarse la vida. Pero entonces hay una voz, en esa oscuridad, hay una voz que dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Era la voz de Pablo, era la voz del apóstol Pablo que estaba frenando a ese hombre para que él no se suicidara, para que él no se quitara la vida. ¿Por qué? Porque estaban todos allí, ninguno se había escapado. Esto ya solo es un milagro. Usted imagínese los presos que se le abre la puerta y quedan todos quietitos ahí. Bueno, por eso le digo que no fue un terremoto, fue algo que fue notorio y que todo el mundo se dio cuenta que era algo sobrenatural, algo que Dios hizo. Y entonces dice que este hombre pidió luz y se precipitó adentro. Temblando, dice, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ahora usted imagínese el que hace unas horas los había preso, les había puesto los grilletes, les había puesto el cepo, todo esto. Ahora es él que va y se arrodilla delante de los presos. Qué tremendo. Pero este preso va a hacer una pregunta. Va a hacer una gran pregunta. Va a ser una de las preguntas más grandes que puede hacer una persona. Quizás si tú te encontraras frente a Dios, quizás tú dirías, bueno, ¿qué le preguntarías a Dios? Le preguntarías cómo se hizo el mundo. Le preguntarías quizás qué pasó en la antigüedad. O le preguntarías qué pasó con tu vida. Le preguntarías por qué naciste en tal lugar. Le preguntarías, no sé, las cantidades de preguntas que podemos hacerle a Dios. Pero solo hay una pregunta que realmente es relevante y que realmente puede cambiar tu vida. Solamente hay una pregunta que es importante en esta noche. Y es la pregunta que le hace el carcelero a Pablo y a Silas en el versículo 30. Y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para estar con ese Dios que produjo ese terremoto? ¿Qué debo hacer para poder estar con ese Dios que los ayudó a ustedes de una manera sobrenatural? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Quizás tú le puedas hacer esa gran pregunta esta noche al Señor.
y decir, ¿qué puedo hacer para ser salvo de esta situación? ¿Qué puedo hacer para ser salvo de este virus? ¿Qué puedo hacer para ser salvo de una cárcel? Pero quizás la cárcel no es física. Quizás tu mayor problema no es que estás encerrado en tu casa y no puedes salir por el virus. Quizás el mayor problema es que tu alma está en una cárcel de sufrimiento, está en una cárcel de tristeza, está en una cárcel quizás de una vida sin un propósito concreto, está en una cárcel que es una vida de una vida allí, ¿verdad?, que está sufriendo algo. Bueno, yo te voy a decir algo. Si tú le haces esa misma pregunta al Señor en esta noche, diciendo, Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para salir de esta cárcel? ¿Qué puedo hacer para salir de esta situación? La respuesta sigue siendo la misma que le dio Pablo al carcelero allí, al carcelero de Filipos. Le dio una respuesta contundente, le dio una respuesta sincera, le dio una respuesta veraz. Y le dice en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y tu vida cambiará. Cree en el Señor Jesucristo y algo va a pasar. Vas a pasar de muerte a vida, vas a pasar de perdición a salvación, vas a cambiar de estado, de ser una persona bajo la maldición de Dios a ser una persona bajo la bendición del Dios Altísimo del cielo y de la tierra. Y aunque estés herido, aunque hayas problemas, aunque haya dificultades en tu vida, Dios va a hacer algo maravilloso. Va a haber un terremoto en tu vida, va a haber un cambio que Dios va a hacer en tu vida. Y entonces, ¿qué creen que pasó? Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y él, tomándonos en aquella misma hora, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando alguien es salvo, cuando alguien cree en el Señor, cuando alguien recibe a Jesús como su Salvador, cuando alguien lo recibe al Señor en casa, él no solamente, este carcelero, no solamente recibió a los apóstoles, él recibió a Dios primeramente en su corazón. Él recibió primeramente en su corazón a Dios, a Jesucristo, y después recibió a los apóstoles. Y cuando alguien recibe a Jesucristo, las cosas cambian. Antes el carcelero era el que los había maltratado, ahora es el que los estaba curando. Fíjese qué cambio hay en este hombre. ¿Qué cambio hay en este hombre? Al punto, dice que luego que creyó, se bautizó él y su casa. Todos allí en su casa se bautizaron. Dios no solamente quiere que tu esposa sea salva, quiere que tú seas salvo. Dios no solamente quiere que tú seas solamente salvo, quiere que tu esposa sea salva, quiere que tus hijos sean salvos, quiere que tu pariente, tu familiar sea salvo. Por eso dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Jesús fue a la cruz del Calvario a morir para que tú fueras salvo, a morir para que tu casa fuera salva y para que pase lo que pasó allí. Dice, y se regocijaron con toda su casa de haber creído en Dios. Se regocijaron, se alegraron de haber creído en el Señor. Cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, hay regocijo, hay paz, hay cambio en su alma, hay cambio en su corazón. Yo quiero que tú tengas un cambio en tu corazón. Yo quiero que tú tengas un cambio en tu alma. Yo quiero que tú tengas un cambio que solamente Dios te lo puede dar. Él puede sacarte de una prisión. Él puede sacarte de una prisión de tristeza.
Él puede sacarte de una prisión de oscuridad. Él puede sacarte de una prisión de injusticia. Él puede sacarte de cualquier prisión para llevarte a un hogar donde tú recibas bendición, para crear un hogar, para cambiar las cosas. Gloria al nombre de Jesús. Quiero decirte en esta noche que si te sientes preso, hay alguien que ha venido para liberarte. Si te sientes preso, hay alguien que ha venido para que seas libre, para que tu espíritu y tu alma sean libres y tú experimentes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios quiere hacer un terremoto en tu vida que te haga libre de todas tus prisiones. Dios quiere hacer un terremoto en tu vida que rompa todas las cadenas que tienes. Dios quiere hacer un terremoto en tu vida que va a quitar lo que está obstaculizando para que puedas caminar y salir adelante en la vida. Cuando creas, te regocijarás, como nos hemos regocijado y alegrado todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal. ¿Has hecho la gran pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ahí está la respuesta. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Déjame hacer una oración por ti. Y si quieres puedes orar conmigo en esta noche. Si tú estás allí con tu familia y hay personas que no son salvas, bueno, puedes guiarles a hacerles esta oración también. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo vengo delante de ti. Me siento preso, pero quiero ser libre. Y entiendo que solamente Jesús puede darme libertad en esta noche. Ahora, Señor, te recibo como mi Salvador personal. Te pido que entres a mi vida. Te pido que entres a mi corazón. Te pido que entres en mi alma y que me perdones de todos mis pecados y me hagas tu hijo. Padre, en el nombre de Jesús, quiero seguir todos los días contigo. Ahora yo quiero orar por ti. Señor, tú sabes quién nos está escuchando allí del otro lado. Y pedimos en el nombre de Jesús que tu mano de gracia y de poder sea sobre esta persona, sea sobre su familia, sea sobre su hogar. Y que haya allí un terremoto para bien, para liberación, un movimiento de la mano del poder de tu Espíritu Santo, para que haya un movimiento para bien en su vida y en su corazón. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén y amén. Que Dios te bendiga muy ricamente en esta noche. Quiero agradecerte mucho que hayas podido mirar este video con nosotros y queremos también que tú nos sigas a través de Facebook. Si quieres dejarnos allí un saludo, un comentario, sería muy bueno. Apreciaríamos mucho saber si te llegó bien, si Dios te ha bendecido. Y ni que hablar, si es la primera vez que has recibido a Jesús como tu Salvador, nos encantaría poder saber de esa linda noticia. También puedes compartir este video con personas que no conocen al Señor o con personas que están lejos del camino del Señor. Y si estás por aquí, por Montevideo, y quieres visitarnos después que volvamos a poder tener nuestras reuniones aquí en la iglesia, aquí en la calle Fray Ventos, 3781. Si no te estás congregando en ningún lugar y quieres visitarnos, estamos a las órdenes. Si te estás congregando ya en algún lugar, bueno, que el Señor te bendiga y puedas estar apoyando allí en ese lugar y sirviendo al Señor con todo tu corazón. Gracias otra vez por estar aquí, por nosotros. Que el Señor te bendiga muy ricamente.